Muy buenos días, por favor, ¿pueden escucharme? Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con esta reunión de inversiones, estimados traders. El día de hoy tenemos que apalancarnos al mercado americano. Como ustedes muy bien saben, hoy no tenemos noticias de forma particular. El mercado, como ustedes podrán observar, en teoría debería comportarse de manera técnica. Vamos a poner en práctica lo que mencionamos el día de ayer, básicamente sobre los instrumentos, así que nos dirigimos a las acciones en este caso. Las acciones empresariales en el Nasdaq 100, como ustedes pueden ver, se promueven a través de una tendencia claramente alcista y dicha tendencia en algún punto el mercado lo que puede hacer es generar una correlación a la baja. Si yo voy al gráfico diario, en el gráfico diario ustedes podrán observar que el instrumento se encuentra dentro de una posición claramente apalancada a en largo plazo llegando a máximos históricos, algo que ya lo habíamos mencionado. En el gráfico de uno se ve claramente que los precios se caen con fuerza y esto puede impulsar a que los movimientos lleguen a máximos históricos. Sin embargo, en el tema de máximos históricos es donde se vendría la pregunta de hacia dónde puede dirigirse el precio. Eso de manera particular puede llegar a dirigirse a algunas posiciones de inversión que se apalancan directamente a una corrección, ya sea en función de pullback, como la gráfica que voy a señalar ahora. Es decir, que este precio intente topar acá como un pullback y acá genera una zona de liquidez importante. No olvidemos lo que vimos el día de ayer, que básicamente con los datos de los PMIs se involucra o se interpreta que los precios pueden interpretar o tener una señal claramente hacia la alza. En ese sentido, nosotros podemos observar claramente la posición que tiene el mercado y puede generar nuevamente nuevas posiciones de contracciones en el precio. Intuyo que los precios pueden llegar a caer por los datos del PMI o de forma técnica. En cualquier caso, hay que tener mucho cuidado porque el precio se ve que claramente podría impulsar un movimiento claro a la alza, ¿sí? Pero hay que esperar el retroceso. Yo no ingresaría ni en compra ni en venta en estos niveles debido a que, como les digo, estamos en máximos históricos, está haciendo una figura de doble techo, puede ocasionar que los precios aún quieran manifestar un punto de tendencia claramente incierto. Entonces, esperemos a que ver cómo el mercado se va desarrollando, pero insisto, debe haber una corrección en forma de pullback y al menos hasta el día viernes que tenemos los PMIs podrían darnos alguna participación clave e importante. ¿Vale? Entonces, eso tenemos en primera instancia respecto a este mercado. Hay que abordar un poco hacia la corrección para de esa forma intentar comprar. Eso respecto a la gráfica del Nasdaq. Vámonos a el oro. En la gráfica del oro, el día de hoy extremadamente errático, cayó con mucha fuerza alrededor de un 3,5%, un 3,5% con mucha fuerza y actualmente está rebotando en este nivel. El nivel más bajo del precio del oro es el nivel de 41,91, ¿sí? Y en este preciso momento lo que está haciendo el precio es despuntando una fuerte cantidad a la alza. Bien, vamos a analizar un poco qué es lo que podría llegar a pasar. Bueno, todo esto que estamos viviendo ahora mismo se nutre en función de que el mercado, como les he especificado en anteriores ocasiones, está viviendo procesos de bastante especulación. No es coincidencia que el mercado pues, ahora mismo se encuentre en una figura de largo plazo, como ustedes pueden ver, con señales claramente bajistas, pero al mismo tiempo sin ninguna paridad correcta. Si ustedes se percatan, es el precio la semana pasada subió hasta este punto como máximo, luego se desplomó el día viernes, luego el día de ayer vuelve a alcanzar los máximos y el día de hoy está generando nuevamente un rechazo en esa zona. ¿Qué podemos entender todo esto? Lógicamente que los mercados suelen ser, digamos que aceptadas o ciertas dentro del círculo, ¿no? Mi consejo de momento es alejarnos de momento del instrumento. Puede ser bastante complejo la posición en la que nos encontramos ahora. Ha hecho un rechazo importante en este punto, como pueden ver, se ha hecho un rechazo importante, pero es bastante incierta la situación en la cual se llega a dar. Es decir, claro, ahora mismo en teoría debería otra vez regresar al pullback de largo plazo, que es el de aquí, es decir, los 42.50 debería otra vez regresar a ese punto, pero el precio, como ustedes pueden observar, no tiene mucha, no tiene mucha, mucha realidad técnica, ¿sí?
En teoría, debería haber un retroceso corto para continuar el nivel bajista, o el mercado ya podría ejecutar un nivel claramente a la alza otra vez para generar una suba como tal. Entonces, está compleja la situación, realmente está compleja. Dice, ahí tocó un techo, dos techos. O sea, de hecho, no solo hay dos techos, sino hay dos pisos también, ¿no? Entonces, mira, aquí tenemos el techo que seguramente señalan y la caída. Pero si ustedes se fijan, tenemos piso uno, piso 2, piso 3. ¿Qué involucra esto? Un cambio de tendencia. Entonces, da la apariencia de que debe un estancamiento el precio del oro. Realmente, vuelvo, e insisto, no está tan fácil el tradeo. Quizá probablemente se quiera comprar esto en el corto plazo, es decir, generar una compra en esta base hubiera sido lo adecuado, ¿ya? Pero al mismo tiempo, esta pequeña reacción que estamos viviendo puede que después se contraiga e intente otra vez tener un nivel a la baja, es decir, nuevamente generar un desplome. Se me ocurre que puede llegar a pasar, en este caso, esa postura. Ahora, lo ideal en estos precios que son del oro, lo ideal es ser lo más prolijo posible, es decir, tratar de localizar precios como que muy exactos. En este caso, el nivel exacto de compra debería ser entre 41.90 a 42.00. Ese debería ser un buen nivel de compra. Ahora mismo, pues el precio está en 42.16, que no es un mal precio, ¿sí? Pero insisto que el mercado está tan especulativo que podría otra vez quedar a este punto y quedarse. Entonces, la idea inicial, desde mi punto de vista, es procurar que el mercado genere, obviamente, una buena entrada. ¿Qué es lo que podemos esperar? Bueno, en el corto plazo se ve claramente el primer rechazo del precio que se dio hasta los 42.23. Cayó a los 42.16. Considero que puede haber una nueva posición en venta, caída, perdón, hasta los 42.05 o 42.00. Y aquí tratar de ejecutar una compra. Es decir, en este nivel es un poco complejo la compra porque es un nivel de rechazo, un nivel muy alcista, un nivel que el precio tranquilamente puede volverse otra vez a 42.00. Es complejo. Entonces es preferible tratar de ingresar entre 42.00 o 42.05. Un SL en este nivel debería ser lo adecuado y un TP en este nivel podría ser también lo adecuado. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Que los mercados quieren repuntar, ¿sí? Pero tenemos que tomar una buena posición. Desde mi punto de vista, una buena posición es la de aquí y el mercado podría llegar a subir. ¿Es posible que baje más? Yo creo que ya descontó bastante la bajada. De hecho, el oro en términos de bajada hizo un 3,5% en caída, es decir, cayó un día un 3,5% y eso es extremadamente anormal. Solo para que tengan una idea, la volatilidad de que suba un 3% y caiga un 3,5% es muy parecida a la volatilidad del Bitcoin en su debido momento, cuando no tenía tantas regulaciones como las tiene ahora. Entonces, vivir esto básicamente es como haber estado trabajando con Bitcoin cuando no existía regulación. El tema aquí es que esto no es Bitcoin, es el oro. Entonces, puede que caiga más. Yo creo que la probabilidad no es que rompa hoy el piso, porque si rompe hoy este piso, estamos hablando de que el oro va a llegar a, a quebrantar el piso de acá, que no es improbable, pero el siguiente nivel de resistencia inmediatamente debe ser el nivel de acá abajo. Bueno, inicialmente el de acá, que es 141.62 y es el de 41.00. Lo que estamos hablando en otras palabras es que el precio del oro en un solo día haría una caída del 4,5% al 6%, que no es imposible, no es imposible, pero es una caída extremadamente fuerte para un instrumento que no tiene noticias. Es decir, es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, podría pasar, sí, pero eso implicaría un claro movimiento a la baja con fuertes contracciones bajistas y que el precio obviamente estaría difícil en este caso de poder controlarle. Yo le esperaría un poco más a la corrección, ¿sí? A que se rechace esta primera base, que creo que es importante. Es decir, creo que primero va a haber un pequeño rechazo en este nivel. Y una vez que rechace este nivel, ahí sí una suba. Aquí podría darse una zona de acumulación otra vez en ventas y ahí sí caería, pero ya es otro día. O sea, no pasaría un par de horas una caída del 6%. O sea, la veo improbable realmente que una caída del 6% del oro se dé en las próximas horas. Como vuelvo, insisto, yo le esperaría más bien a que exista un rechazo,
le compraría y aquí, o no haría eso, sino aquí acumularía posiciones claramente en venta. Fundamentales claros, ninguno. Bueno, el tema de China, el tema de las importaciones y la pelea con Estados Unidos siempre causa volatilidad, pero de ahí un tema en específico no, no respecto a este precio. Para mí tiene dos posiciones esto, o dos en el largo plazo. La primera, que el precio está conformándose o alisándose para irse a 45.00, porque si ustedes se fijan, está generando una zona de enrancamiento así. ¿Qué podría pasar? Que este punto de aquí va a dispararse como una bandera y se fue a 45.00. Después de todo, subió con mucha fuerza a 44 y pico. Esa puede ser la primera posibilidad. Y la segunda posibilidad es que esto en efecto solo sea una zona de acumulación y se venga ya el retroceso con fuerza del oro. ¿Sí? Entonces tenemos las dos posiciones en el largo plazo. Ustedes saben que señales bajistas en el oro hay lo que quieras, hay un montón de señales bajistas. El mercado lastimosamente no está dando, no está siendo tan fiel a sus señales, ¿sí? Pero se ve claramente que existe está conformándose a través de algunas posiciones de inversión aquí. Entonces hay que tener cuidado. Como les dije, hay que esperar el ingreso entre 42.05 a 42.00 y hay que ver si es que el mercado en efecto quiere generar una curva alcista o quiere generar una ruptura. Es difícil de momento saberlo, ¿no? Ahora sí voy a la figura de HM30. Ya miren todo ese descuento de hace un momento que quisieran muchos traders. Se montaron pensando de que ya va a regresar. Pues ha regresado otra vez a 32.05, a 32.00, 42.00. No hay, como les dije, una seguridad del todo. O sea, el instrumento está extremadamente manipulado en este momento, que no te dice si se va a subir o va a caer. Yo insisto, yo considero que esto debería subir, ¿sí? Y al menos como un pequeño descuento de la caída del 3,5% debería haber. Pero pues ahora mismo ustedes lo ven. El mercado no está haciendo más bien esa suba, más bien se está enrangando. Miren, ya se fue a 42.00 y probablemente lo pierda a los 42.00. Mira, vamos a hacer un pequeño intento de compra en 42.00. Sería un buen nivel de compra. Vamos a tratar de comprar aquí. Listo. Entonces, lo ideal es que el SL esté por debajo de los pisos, es decir, que rompa todos los pisos. Si rompe todos los pisos, como les dije, ahí el mercado lo que va a hacer es ya coger la base anterior, que es la de acá, que ya tendría una caída del 4,5%. Y si rompe esa, que es muy probable porque sería el único canal, tendría un nuevo desplome acá, que sería de 41.00. Es decir, un desplome del 6%. Es bastantísimo eso. Insisto, para unas pocas horas es bastantísimo. Ahí deberíamos preguntarnos qué fundamentales está pasando. No existe de momento fundamentales claros, ¿sí? Pero deberíamos preguntarnos de eso. No existe algún fundamental importante. Estamos ahorita en esta pequeña compra. Bien, la idea es hacerlo tipo day trading, es decir, que se le pase la volatilidad del mercado. Falta 15 minutos para que exista realmente la posición, así que vamos a estar pendientes de. Y colocaría el TP, en este caso, en esta zona, que es la zona del pullback, ¿ya? Es decir, el mercado lo que haría en este punto es tratar de rechazar el nivel de los techos, de los pisos, perdón, irse al pullback, en el pullback acumular posiciones ya sea en compra o en venta, si es en venta, al piso, si es en compra, arriba, ¿ya? Eso es lo que haría. Pero miren, va a romper, se va a caer un 4% aparentemente, vamos a ver, y se fue al SL. Es que está extremadamente manipulado esto. Se nos fue al SL y con fuerza acaba de romper 41, los 42. Esto es un desplome, déjenme ver, ahora mismo de un 4%, el que les decía. Si rompe este desplome del 4%, su siguiente objetivo es a los 41.00. Es el siguiente objetivo del oro, distinguir a los 41.00. Y ahí sería un desplome del 6% en un día, lo que nos dejaría un poco la tela de duda de que quizá esto ya no vuelva a subir, ¿sí? Ya vamos a ver al petróleo. Pero bueno, un poco lo que decía el oro, ¿no? Muy volátil, muy compleja esta situación. Está siendo en este momento un momento histórico, lo que estamos viendo en pantalla. Es muy histórico. El precio no tiene uniformidad, ¿sí? No tiene uniformidad. Y una vez que rompió esta base, como les dije, el siguiente proceso es un proceso bajista con fuerza. Es un proceso bajista.
Hay que ver el tema de la guerra, porque generalmente el tema de la guerra lo que hace es fortalecer al oro, no más no lo deprecia. Perfecto. Vamos a ver, por si acaso voy a buscar algunas noticias en... Ninguna noticia importante, realmente. Solo las típicas, ¿no? Que el oro cayó más del 2%. Pero de ahí, de momento fuera de, un desplome del 4%. Insisto, eso nunca, bueno, se había visto antes, ¿no? Pero no en los últimos años, los últimos 5 o 6 años no se había visto una caída tan fuerte del oro sin fundamentales. Puede ser el inicio del desgaste de la corrección, puede ser, aunque no sé. Vuelvo, insisto, hace un momento nomás acabamos de ver la fuerte apreciación del oro en minutos y hace un momento también acabamos de ver el fuerte desplome, entonces no sé, no me da del todo seguridad realmente en este instrumento, ¿sí? Hay que alejarnos un poquito y si es que quieren lanzar posiciones o coberturas de riesgo, mi consejo es SLs cortos y volúmenes bajos, ¿sí? Y esperar a que obviamente esto genere la posición que queremos, porque ahora mismo, como ustedes pueden ver, no está obedeciendo a figuras técnicas en ningún sentido. Simplemente se está penetrando los niveles como quiera, se está armando recién los precios y no se obedece a ninguna posición técnica realmente. Cuidado con las compras, cuidado con las ventas, hay que tener cuidado. El mercado está completo, bueno, en el oro en específico, de hecho solo el oro ha sido, está completamente antitécnico. Bien, vámonos en este caso a los demás instrumentos. A ver, divisas europeas, como les había especificado, en las divisas europeas se esperaba señalamientos de caídas. Ayer vendimos el euro dólar y bueno, ahora mismo está cayendo y desplomándose con muchísima fuerza. Se puede ver claramente la caída del instrumento. Esto viene un poco de las debilidades económicas de Europa como tal. Se esperaba que exista una especie de mercado en venta, como ustedes pueden observar, se está vendiendo de la manera en la que estamos observando y obviamente esto podría hacer que los mercados aún continúen su sesgo bajista con mucha fuerza, ¿sí? Aún continúe su sesgo bajista con muchísima fuerza. Por otro lado, también nos vamos a la gráfica, en este caso de el- la libra contra el dólar y mismo objetivo, ¿no? Libra contra el dólar, caída bajista. Se puede ver con claridad que los precios están acercándose peligrosamente ya a las zonas de los take profits, que significa básicamente el nivel de tendencia a la baja. Toda esta semana yo considero que va a ser una semana muy clara frente a las divisas europeas de debilidad, es decir, que esto va a generar fuertes zonas de debilidad, en este caso de 1,1575, 77 en el caso del euro, y en el caso de Reino Unido, creía que máximo podría retomar esta semana los 1,33368. Esa sería la interpretación. Esto viene, como les dije, de mano del discurso de Lagarde, de mano también de la debilidad económica de la zona europea. Entonces se viene con fuerza realmente esta debilidad. No en ningún caso se debe principalmente que el dólar está creciendo de forma, digamos que de una manera bastante elevada. No pasa, sí que el dólar ha generado un repunte el día de hoy, pero no ha hecho nada, no ha hecho nada fuera de lo normal realmente. Solo ha hecho pequeños retrocesos de las claras tendencias bajistas que el dólar ha tenido. Bien, vamos a ver el oro, a ver si es que quebrantó y no, se quedó en esta base, que es la zona de los 41,69 y está rechazando esta zona. Seguimos fuera de hasta que exista una peculiaridad para el instrumento. Seguimos fuera de hasta que exista una peculiaridad para el instrumento. Vuelvo, insisto, está extremadamente volátil, tengan cuidado en el corto plazo, ¿sí? Con este instrumento. Bien, vámonos ahora hacia el petróleo. El petróleo el día de ayer estaba en un nivel bajista en esta tonalidad, como ustedes pueden observar, y esto estaba dando ya señales de compra. Vamos a ver las señales de compra. A ver, primero, la figura de largo plazo está en un movimiento claramente a la baja. Ya, ese movimiento nosotros ya lo habíamos observado, pero también habíamos observado que dicho movimiento, después de que ya alcanzó nuestro take profit, iba a quedarse estancado en este punto, que es el punto de los 57,00. Estamos en 57,90, de modo que ha caído alrededor de 10 centavos esta posición. Si voy al gráfico diario, en el gráfico diario que podemos observar, que el mercado, como ustedes pueden observar,
ha generado, en este caso, una caída, ¿sí? Una caída en los pisos, y dicha caída en los pisos viene acompañado de los niveles históricos que antes ha tenido el petróleo. Es decir, el petróleo ha tenido grandes niveles históricos, y dichos niveles históricos podrían fortalecer, en este caso, que el precio comience a generar una suba. Bien, estocástico está en ese mismo ritmo, RSI también con su pequeña divergencia, está dentro de su mismo ritmo. Y el volumen como tal también está generando un desplome bajista. De modo que, en efecto, el día de ayer que se montó la posición en la compra, eh, se mantiene inicialmente la posición en compra y luego comenzó a repuntar en ganancias. Hoy se desploma alrededor del 1,35%, pero no muy lejos realmente del punto de entrada. O sea, nuestro punto de entrada era 57,10 y está en 56,90, es decir, se desplomó 20 centavos. Eh, al petróleo le sigo viendo en el mismo sentido, ¿no? Un sentido en donde el mercado podría repuntar o comprarse, aún no sale de la zona de liquidez, de hecho ni siquiera ha alcanzado su mínimo más bajo, que es el nivel de acá. Entonces le sigo yo observando con una tendencia claramente a la alza. Es lo que yo esperaría en este punto, en el punto de el petróleo, es decir, aunque el mercado se siga comprando. Mucho de esto tiene que ver, como les había dicho, el fundamental que se puede dar, que es el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? El fin a la guerra de Rusia y Ucrania. Si es que llega a resolverse, como ya se está en este caso nuevamente rumorando, podría existir una caída en el precio del petróleo por la sobreoferta que puede llegar a tener Rusia, ya que se le quitarían las sanciones. Eso sería básicamente este proceso, ¿ok? ¿Puede llegar a caer más? Sí, solo si existe el fundamental del alto al fuego. Si existe el fundamental del alto al fuego, tendría seguridad de que el mercado podría ejercer un movimiento pues diferente, ¿no? Podría darse esa oportunidad. Pero mientras no sea ese el caso, el mercado va a seguir de alguna forma bastante incierto en este punto. Entonces hay que tener bastante cuidado. Yo le sigo viendo en compra. Las figuras técnicas se ven claramente, ¿no? Hay existe un agotamiento en todas las zonas en venta. Entonces yo sí esperaría una posición en compra. Bueno, de todas formas, el petróleo es bastante lento. Ustedes han invertido anteriores veces conmigo y siempre termina siendo un punto lento. Sí, siempre ha sido un punto lento. Bien, vámonos otra vez al oro, a ver qué es lo que está haciendo. Y no nos da tregua, ¿eh? Nos da la apariencia de que el oro incluso quiere caer el 6%, porque es como que en el corto plazo se reestructura un poco, haces una especie de bandera y ¡pum! Se desploma. Ahorita estamos justo en esta base importante de acá, que son los 41,67, que ya los topó. Si rompe ese nivel, insisto, se va al nivel más bajo, que es 41,00. Y después de los 41,00, creo que si lo llega a quebrantar, esto es un rally bajista, pero enorme. O sea, solo van a ser ventas, 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 ventas. ¿Sí? A pesar de que sus compras fueron muy fuertes, bastante anormales, sus ventas están siendo bastante garrafales. Habrá que ver cómo el mercado va a continuar con dicho movimiento. Pero ya se están viendo las primeras señales de. Vamos a Bitcoin. Bitcoin teníamos una posición en venta la semana pasada. Como les había dicho, sigo recomendando las ventas. Bitcoin es muy complicado que termine de sobrepasar los 111.000. Considero que el Bitcoin aún puede continuar su oportunidad en venta. Para los que ya movieron el take profit y el stop loss la semana pasada, seguramente salieron con ganancias igual de fuertes a 103.000. Creo que el punto aún podría ser adecuado y llegar acá a los 102.000, aún se podría. Entonces hay que estar pendientes de que el mercado obviamente haga las correcciones de ese caso. Yo aún no considero que este precio pueda verse a un precio de suba. La tendencia bajista es muy clara. Incluso en este punto hay una ruptura, como pueden ver, ¿no? Entre los 109 hay una pequeña ruptura que podría dirigirse pues más abajo o tener niveles inferiores. Yo realmente considero que esto es venta. Para las personas que no han ingresado en Bitcoin, considero que sigue siendo venta, que en este momento de hecho hay una entrada. Se puede ver, ¿no? La caída del precio, el retroceso, la ruptura de la liquidez aquí, se deja esta gran mecha y nuevamente la contracción. Entonces se ve en el largo plazo figuras de venta, en el corto tomas de liquidez, en el diario se ve claramente la caída en venta. Algo que tenemos que tomar en cuenta en estos precios
Es que claro, si el Nasdaq termina cayéndose, también terminará cayéndose el Bitcoin. Hay que tomar en cuenta eso también, ¿no? Bien. Yo considero, vuelvo y repito, nuevas posiciones en venta como tal, ¿sí? Bueno, y repito, considero nuevas posiciones en venta como tal, que eso termine generando un desplome claramente con una posición en venta. Bien, aquí obviamente no hay ingreso porque ya hemos ingresado antes, al igual que en el euro, solo hay que dejar que continúe la tendencia. Vamos al NZD, aquí sí considero debe haber una posición en venta. Primero, figura de largo plazo, tendencia de largo plazo bajista. El precio quiso llegar al institucional, pero antes de eso un pequeño rebote. El rebote ya lo hizo, por eso la semana pasada, bueno, hace unas 2 semanas creo que compramos. Generó la compra, generamos la ganancia y ahora ¿qué tiene que hacer? Continuar su tendencia. Entonces, el NZD es una posición que todos nosotros necesitamos abordar. Les voy a enviar la señal de inversiones. Perfecto. NZD, posición en venta. Muy bien, muy bien. Vámonos en este caso a el cacao. Tenemos una posición en compra. Cayó, luego se recuperó y otra vez se quedó en las mismas. Está bastante lenta la posición de este futuro. Hay que abordar, aún está tomando la liquidez inferior, como pueden ver. No está nada cerca del SL, más bien está muy cerca del break-even. Yo lo que considero es que esto podría generar aún una suba, es decir, que el mercado aún podría hacer una suba del precio hacia niveles cada vez más elevados como tal, ¿no? Que son los niveles que pusimos en TP. No se ha movido realmente nada el precio. Todo lo que subió hoy cayó, o sea, que se ha quedado quieto. Eh, Sigo considerando que esto es compra. En el largo plazo se está observando un claro nivel del cacao que quiere hacer un retroceso. Debería haber retrocesos al pullback. Hay que estar pendientes a ver hacia dónde puede dirigirse el mercado. Bien, no ha habido realmente ninguna posición en ese sentido. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver al oro nuevamente. Sí, se quedó en 73. Da la apariencia, en verdad da la apariencia, ¿qué horas son? Las 9. Da mucha la apariencia de la ruptura de esta zona. Da mucha apariencia de esto. Y parece que hoy mismo se quiere ir a 4100. ¿Sí ven? Ya se fue a 65, acaba de romper la zona. Da mucha apariencia de los 4100 esto. Que tome esta liquidez, que sería el punto de acá abajo. Y ahí yo diría que ya podría por fin descansar el precio. Ha sido una caída enorme. Esto descartaría ciertas posiciones en compra, hay que decirlo, ¿no? Descartaría ciertas posiciones en compra esto. El mercado, como pueden ver, sí tiene una fluctuación bastante complicada. No nos está dando buenas señales. Mm, En buena hora no ingresamos, ¿no? En buena hora no ingresamos en este punto, más abajo. Insisto, y los traders que seguramente compraron acá, donde hubo el falso rechazo, chuta, complicado, realmente complicado. El oro juega mucho con estas zonas, no está siendo una buena compañía en este punto, ¿no? Está en 41.65. Eso involucra una caída del precio ya del 4,5%, imagínense. Parece que quiere caerse al 6%. Día histórico para el oro. Vamos a ver cómo termina esto, pero día histórico de momento. Bien, perfecto. Vamos bastante bien encaminados. Tenemos que cubrir el SL del oro, ya lo vamos a cubrir entre semana. Tranquilidad. Mientras tanto, estamos bien en Libra, estamos bien en euro. Aún no ingresamos en Nasdaq, pero ya como les dije, Nasdaq tiene que comenzar a desplomarse. Tengan en ese caso la apreciación.
Petróleo aún continúa con su nivel bajista. Petróleo, Bitcoin aún mantiene su tendencia aún bajista. Hay que esperar en Bitcoin. Básicamente eso. NZD, ingresamos, está quietito, no ha hecho realmente nada, está quieto. Hay que ver hasta dónde se va. Bien, estamos armando la cartera bastante bien. El petróleo podemos volver a ingresar. Déjame ver, 42, sí. Sí, es que, bueno, no se ha apartado mucho del ingreso, ¿sabes? Miren, el petróleo estamos a 10 puntos del ingreso, a 17 puntos para ser exactos. A 17 puntos del ingreso. Estamos en el petróleo, o sea que es el mismo punto de entrada realmente aquí. Es el mismo punto de entrada. Sí, aún podría darse, aún podría verse. Perfecto, perfecto. Bien, bueno chicos, vamos a quedar hasta aquí. Verán, el caso más particular ahora es el del oro, porque ahora ya no son las subas masivas, ahora son las correcciones masivas, rompiendo figuras clave de mercado y retrocediendo. Ahora miren, acaba de repuntar, su caída más fuerte fue en 41.65 y hasta ahorita en 41.80. Quiere recuperar los 42.00, da la apariencia, ¿no? Pero bueno, tengan cuidado al oro. Esa sí ténganle mucho cuidado. Supuestamente ya quiere subir, esa es la palabra, supuestamente. Solo cuando quieran montarse en una compra, solo no se olviden de este caso. Miren, suba hasta aquí, que claramente es una ruptura. Imagínense, subió de 41.22 en un solo golpe a 42.24, que es bastantísimo. Y luego se desploma con mucha fuerza hacia los 41.65. Entonces, seguridad también de compras no existe tanto. O sea, no existe mucha seguridad. Probablemente sean retrocesos en el corto plazo, tipo scalping, y el mercado después continúe su nivel bajista. De momento hay que estar pendientes, ya hizo la ruptura que no debe haber hecho, entonces hay que estar pendientes a simplemente no ingresar en el precio de momento, ¿sí? Vamos a ver en la noche cómo termina esto, esta jornada, esperemos termine bien en la noche para poder hacer un ingreso adecuado en el oro tipo day trading, para tomar la tendencia. De momento, si esto continúa así, el oro va a hacer su estructura bajista y se vienen fuertes correcciones. Y ahí sí, pues el mercado liquidará, pues en este momento ha liquidado casi $200 en un solo token, ¿no? Seguirá liquidando esas posiciones, pues ya lo veremos. Chicos, vamos a quedar hasta aquí, vamos a descansar de esas inversiones. De momento tenemos solo el SL del oro que vamos a recuperarlo entre semana y de ahí las demás posiciones estamos en ganancia. No se olviden, por favor, en Nasdaq aún no generamos la venta por el dato de los PMIs, muy pronto se generará esa venta, así que tengan mucho cuidado. Y respecto pues a los demás instrumentos como tal, el único que de alguna forma está sonando un poco en contra es el petróleo, pero como les dije, un poco, porque miren, ya comenzó a retroceder y ya está llegando al break-even. Entonces, esto quedará pues marcado en los mismos niveles que antes quedaron previstos. Les agradezco a todos ustedes por su tiempo. Continúen con las tendencias y si existen más dudas y más inquietudes, por favor, háganmelo saber. Un fuerte abrazo. Chao.